Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una transmisión más de Pensar sin Ruido. Soy su amigo Arturo Hernández Tobar y estamos aquí listos para el análisis del día de hoy. Bienvenidos. Bien, pues resulta que esa señora tan desprestigiada que estuvo al frente del Poder Judicial, del viejo Poder Judicial, sigue dando de qué hablar. Norma Piña. Norma Piña, con una auditoría que sale a la luz pública y de la cual se ha hablado muy poco en los medios. Nos damos cuenta que salió muy buena Norma Piña, pero muy buena para robar, porque no aparecen más de 272 millones de pesos que se desviaron. Es el eufemismo para no decir que se lo robaron. ¿En dónde están más de 272 millones de pesos de los cuales ella autorizó su uso? Eso es lo que hoy vamos a analizar aquí, porque ahora con el nuevo Poder Judicial y con todas las reglas y leyes que están cambiando, van a seguir saliendo muchos trapos sucios de todas las dependencias que controlaban los partidos y los políticos neoliberales. Y es todo eso lo que los tiene bastante enojados y que mantiene entonces la narrativa de que todo está mal con lo que está haciendo la 4T. Lo que está mal es que para ellos es que ya no pueden robar. Lo que está bien es que por fin se va a limpiar esos gobiernos llenos de corrupción y que el proceso va a ser muy complicado y siempre va a estar buscando ser saboteado. Pero bueno, se tiene que avanzar y es parte de lo que hoy vamos a compartir con ustedes. ¿De qué se trata esta nota que sale sobre el faltante de más de 272 millones de pesos? Bueno, resulta, queridos amigos, que la auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación hizo una auditoría y descubrió el desfalco de más de 272 millones de pesos que le corresponden aclarar al Consejo de la Judicatura, dirigido por Norma Piña. En el viejo Poder Judicial estaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde Norma Piña era la presidenta. Bueno, había una oficina que era el Consejo de la Judicatura Federal, en donde se supone que ahí se revisaban todos los casos del mal actuar de los funcionarios del Poder Judicial. Pero era una oficina que no investigaba nada ni castigaba a nadie. Bueno, esta oficina, el Consejo de la Judicatura Federal, en donde solamente Norma Piña firmaba y autorizaba todo lo que sucedía ahí, pues hay un desfalco de más de 272 millones de pesos. Y aquí vamos a revelar el modus operandi que utilizaba el viejo Poder Judicial, todo el viejo poder neoliberal político para robarse el dinero. Vamos a ver cómo hay un patrón que se consolidó como la revelación de que Norma Piña hizo todo lo necesario para poder desviar ese dinero. Y una acción que tomó Norma Piña fue contratar a una persona que trabajó para Genaro García Luna, nada más y nada menos en administración y adquisiciones. Esa persona en el Consejo de la Judicatura, ya contratada por Norma Piña, tomó posesión de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Quién era esa persona en cuestión? Era María Fernanda Casanueva. María Fernanda Casanueva se desempeñó como directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el periodo en el que Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública. Ese puesto era un puesto muy sensible. ¿Por qué?
porque era el puesto en donde se ejecutaban las compras, las adquisiciones. Y las personas que ocupan esos puestos pueden ser de dos líneas, o personas expertas técnicas en ese trabajo, que velan por el buen uso del dinero público, o son expertas en desaparecerlo, en desviarlo. Y ahí es en donde entra este juego. Todo está interconectado, como siempre mencionamos aquí. Edith Quinn dice, buenas noches, profesor Arturo. Muchos saludos cordiales. Muchas gracias, Edith Quinn. Qué bueno que estás acompañándonos aquí en este tema del día de hoy, en donde desaparecieron 272 millones de pesos que tenía que cuidar y usar bien Norma Piña, pero se lo robaron. Continuamos con nuestro análisis para todos ustedes. Entonces, esas personas que ocupan estos puestos pueden ser muy buenas para cuidar bien el dinero del pueblo o para robárselo. Y si Genaro García Luna fue un pájaro de cuenta, un corrupto, un ladrón, ¿a quién le asignaban esas responsabilidades de compras, adquisiciones, administración? A alguien que les ayudara a desaparecer todo el dinero que fuera posible. Por eso cuando Norma Piña, y esto lo denunció López Obrador en su momento, cuando Norma Piña contrata en el Consejo de la Judicatura Federal a una ex colaboradora de García Luna, experta en adquisición, asignación de contratos, ya desde ese momento sonaba muy raro, muy apestoso. La designación de una figura de tan alto nivel y con tan oscuro pasado, vinculado operativamente a una de las administraciones más corruptas y violentas de la historia reciente, no fue una coincidencia. Es un elemento clave que explica la capacidad para ejecutar y operar un complejo esquema de desvío de recursos detectados hasta ahora por la Auditoría Superior de la Federación. En este análisis, en este video, vamos a demostrar cómo la expertise de opacidad y de manejo de grandes presupuestos en un entorno de corrupción sistémica fue importada de la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura Federal. ¿Con qué objetivo? Nuevamente, para cuidar bien, usar bien, de manera honesta, los recursos del pueblo. No, para poder robarlos sin dejar huella. Ese era el objetivo y ese es el trabajo de ese tipo de personas. Dice Edith Quinn, ese dinero ya está en Suiza. Puede ser parte que esté en Suiza, parte que esté en cuentas personales por aquí, parte que se usa para campañas o está oculto. Está oculto por ahí en efectivo, en alguna casa de las lomas. ¿Se acuerdan de todo el dinero en efectivo que le encontraron a Shen Li Yegon en el sexenio de Felipe Calderón? ¿Se acuerdan? Así se manejan maletas de dinero en efectivo. Lo roban, lo ocultan, lo sacan del país, regresa, se dispersa en diferentes instituciones financieras, lo vuelven a sacar, lo convierten en efectivo, lo guardan y después viajan maletas para pagar campañas, favores, y un sinfín de cosas oscuras. Bien, continuamos entonces con nuestro análisis aquí. Vamos a ver, ¿cómo se maneja esto? Eh, la persona que contrató Norma Piña fue María Fernanda Casanueva, nombrada como secretaria ejecutiva de administración del Consejo, perdón, de la Judicatura Federal, por la ministra Norma Piña. Este cargo es de alto nivel y conlleva una responsabilidad directa sobre los procesos administrativos y de adquisiciones. Anteriormente, esta persona, María Fernanda, fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
bajo el mando de Genaro García Luna. ¿Qué habilidades y contexto adquirió en la Secretaría de Seguridad Pública con García Luna? ¿Qué aprendió esa señora María Fernanda con Genaro García Luna? El periodo de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública ha sido ampliamente documentado por la prensa y los tribunales estadounidenses como un epítome de la corrupción sistémica. Como directora general de un área clave, Casanueva, María Fernanda Casanueva, no era una subalterna menor, era una alta funcionaria de confianza en una estructura bajo investigación ¿por qué investigaron a García Luna? Por desvíos millonarios y contratos amañados. La Secretaría de Seguridad Pública de García Luna es notorio que desvió miles de millones de pesos a través de contratos con empresas fantasma y o sobrevaluadas, como el caso de la empresa Omega. Quien dirigía el secretario ejecutivo estaba en el centro de estos procesos. Es decir, María Fernanda, María Fernanda Casanueva era quien dirigía esta operación administrativa para sacar el dinero de la Secretaría, robarlo, desaparecer. La opacidad en el manejo de recursos federales. El secretario ejecutivo manejaba fondos federales destinados a la seguridad. La experiencia de administrar estos recursos en un ambiente de opacidad y presunta corrupción es una habilidad perversa, pero funcional para quien busca evadir controles, auditorías. El cargo que tenía esta persona implicaba la coordinación interinstitucional en un momento donde, según testimonios de tribunales estadounidenses, parte del gobierno estaba cooptada por el crimen organizado. Esto normaliza la operación dentro de un esquema de ilegalidad. Esa era la expertise de María Fernanda, la capacidad de mantener una fachada de legalidad mientras se realizaban actos irregulares. Esto implica saber cómo sortear auditorías internas y justificar actos ante la opinión pública. De ese tamaño, amigos. Aquí está un comentario de Juan Rodríguez. Dice, buenas tardes. ¿Estás enterados que los paniaguados de Guanajuato se quieren llevar el agua de la presa Solís a León y dejar a los agricultores sin agua? Uy, sí, así es. Resulta que también existe la mafia del huachicoleo del agua. Por supuesto, por supuesto. Y ya estamos preparando un documento para hacer un en vivo con ustedes sobre ese tema en específico. ¿Recuerdan cuando AMLO dijo una frase, una expresión? Yo no la olvido, fue como en su segundo año de gobierno. Mencionó palabras más, palabras menos esto. Dijo, yo tenía una idea de el tamaño de la corrupción que había en el gobierno. Pero ahora que ya estoy aquí en la presidencia, me doy cuenta que me quedé corto. Me quedé corto. No, es impresionante. Donde pises, sale corrupción, saqueo, robo, donde pises. Esa fue la expresión de AMLO en su segundo año de gobierno. Huachicol del agua, huachicol fiscal, huachicol de gasolina. Lo que estamos hablando ahorita, de Norma Piña, robo del presupuesto. Y aquí es pequeñito comparado con los demás que se roban. Solamente 272 millones de pesos, es nada. La evasión fiscal eh, es terrible, terrible. Por eso México era el paraíso para que unos pocos se hicieran multimillonarios, fueran de los más ricos del mundo y uno de los países con la mayor cantidad de pobreza del mundo. Y eso es un crimen. Eso es un crimen. También tenemos ya preparado un documento en donde abordamos esto desde un punto
de filosofía política. Hay mucho, mucho que estamos preparando para ustedes. Aprovecho para decirles, si estás aquí, danos tu like, ayúdanos a que más personas vean este canal. Continuamos con nuestro análisis aquí. Entonces, ¿por qué un perfil como el de esta mujer que trabajó para García Luna, María Fernanda, fue requerido en el Consejo de la Judicatura Federal por Norma Piña? La designación de María Fernanda Casanueva como secretaria ejecutiva de administración no fue un acto de caridad o de descuido. Fue una designación estratégica para un cargo de máxima confianza. El Consejo de la Judicatura Federal, bajo la presidencia de Piña, manejaba un presupuesto multimillonario que requería ser administrado con discreción. La experiencia de Casanueva, de esta mujer, en la Secretaría de Seguridad Pública, la convertía en el perfil ideal para, para los siguientes puntos. ¿Por qué se le contrató? Uno, para supervisar y permitir el esquema de pagos sin comprobantes. Los 272 millones de pesos en servicios de seguridad, mantenimiento y tecnología sin documentación ocurrieron bajo su responsabilidad directa como máxima autoridad administrativa del Consejo de la Judicatura Federal. El modus operandi es consistente con lo investigado en su anterior puesto en la Secretaría de Seguridad Pública con García Luna. Dos, otra habilidad de esta persona: gestionar una estructura de adquisiciones opaca. Su experiencia previa la capacitaba para dirigir un aparato administrativo donde los controles eran eludidos sistemáticamente, ya sea por acción o por omisión. Y tres, blindar los procesos internos. Su conocimiento de alto nivel de cómo operan los sistemas de compra gubernamentales le permitía a esta persona identificar y explotar sus vulnerabilidades, haciendo posible que el Consejo de la Judicatura Federal sostuviera por tanto tiempo este sistema a pesar de los controles. Es decir, esta mujer, María Fernanda Casanueva, era experta en ocultar dinero, robarlo, meter documentación que fuera difícil para rastrear el dinero y de esa manera evadir la responsabilidad. Impresionante, impresionante. Aquí hay otro comentario. Vamos a ver. Dice Edith Quinn: profesor, hace una pregunta. ¿Por qué quiere decir huachicol? ¿Qué quiere decir huachicol? Quiero imaginarme que es una manera de robar. Bien, rápidamente. Es una palabra que viene del náhuatl. Es una expresión que huachicol es extraer o sacar. Y se hizo popular para expresar, para decir cómo sacaban o extraían gasolina de los ductos de Pemex, el huachicol. Pero ahora se ha extendido el uso de ese término para otras cosas como el huachicol fiscal o el huachicol del agua. Ya se convirtió en un término commodity. Se usa para diferentes cosas. Que si somos exigentes en la expresión, se estaría usando mal, ¿sí? Porque no hay huachicol fiscal, no hay extracción fiscal, sino hay evasión fiscal. O el agua, pues no hay huachicol de agua, sino más bien es robo de agua. Es eso. Nuevamente, Juan Rodríguez menciona: me pregunto cómo se mentalizarán para que no los traicione la conciencia después de robar al pueblo, a la nación. Juan, hay algo que la derecha tiene como un sello. Y retomaré una expresión que vi de un youtuber, me parece que es ecuatoriano, en donde él mencionó: la derecha no es corrupta. No, la derecha es la esencia de la corrupción. ¿Ven el peso durísimo de la frase? La derecha no es corrupta.
es la esencia de la corrupción. Es decir, no hace corrupción, es la corrupción. Entonces, estas personas, algo de lo cual carecen es de conciencia, es de vergüenza. No la tienen. Yo he estado en reuniones con personas de ese perfil y he quedado estupefacto de cómo con la mano de la cintura son capaces de, de destruir vidas, de robarle a los más pobres y se ríen, se carcajean mientras se toman sus tragos y se fuman sus puros, con una desfachatez impresionante. Pero bueno, eso será tema de otro en vivo. Aquí está también Juan Tames. Buenas noches, bienvenido Juan, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Nuevamente, Juan Rodríguez, muy interesante, ok. Ana Cristina menciona, profesor, buenas noches, mi like listo, profesor. Excelente su programa sobre los 4 protagonistas de las transformaciones. Ah, por cierto, vean ese video, por favor, vean ese video. Entren a nuestro canal. Se imaginan, hago rápidamente un paréntesis, se imaginan cómo hubiera sido una reunión entre los 4 personajes que crearon las 4 transformaciones de México: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, el general Lázaro Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, reunidos en una tertulia platicando sobre las 4 transformaciones. ¿Se imaginan ese escenario? Bueno, hicimos un video. Ahí está. Entren al video, véanlo y compártanlo. Por supuesto, dejen sus comentarios y ayúdenos a que más personas lo vean. Juan Rodríguez menciona, tienes mucha razón, no tiene vergüenza, ¿sí? No, es ausencia absoluta de escrúpulos. Ahí está, ausencia absoluta de escrúpulos. Muy bien, continuamos entonces con esta. Am, estamos ante este caso de Norma Piña y de toda esta operación. Estamos presenciando, viendo la cultura de la impunidad. Esta conexión de Norma Piña con la exfuncionaria de García Luna, ¿sí? Nos permite dar una revisión más completa y enterarnos de cómo operaban. Es importante conocer esto para que no nos vengan con cuentos los de la derecha, ¿sí? Hay una vinculación directa con una estructura criminal. Era eso, la operación de todas las dependencias en el viejo Poder Judicial y todo el prianato era una estructura criminal interconectada. La designación de una ex colaboradora de alto nivel de un convicto por narcotráfico, García Luna, establece un vínculo tangible, directo, entre la cúpula judicial y las redes de crimen organizado. Esto simboliza la colusión de poderes, el judicial con los residuos de una seguridad pública completamente corrupta. Nos permite ver una erosión total de la confianza. Si la máxima autoridad administrativa del órgano disciplinario y administrativo del Poder Judicial es una figura asociada con la corrupción extrema, ¿qué credibilidad puede tener para investigar a otros o para garantizar que la justicia no está en venta? La línea entre el juez y el criminal se difumina. Yo siempre he sostenido, amigos, siempre, vean los videos que tenemos aquí en Empresas Sin Ruido, siempre he sostenido que el eje facilitador, que el aceite que permitía que la máquina criminal funcionara, era el Poder Judicial. Todo lo demás, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, los gobernadores, las secretarías, todo en el periodo del prianato, todo era una estructura criminal interconectada. El crimen organizado, conectado. Pero ¿qué permitía que todo esto funcionara como relojito?
el Poder Judicial, porque todas las investigaciones tienen que recaer en el Poder Judicial, porque solamente se puede investigar y detener a alguien si el Poder Judicial lo autorizaba. Pero ¿qué sucedía con el Poder Judicial? No veía nada. Todas las carpetas de investigación estaban mal hechas. Todos eran exonerados. No podían ser investigados o se les regalaban los amparos. Nadie tenía culpa de nada. ¿Se acuerdan de todo eso que fuimos viendo? Y más cuando llegó AMLO y empezó a comunicar cómo operaban. Bueno, entonces el Poder Judicial era el gran padrino de todo el crimen en México. ¿Y era el gran padrino de gratis? No, por supuesto, tenía un costo. Toda la estructura del Poder Judicial, solo que no tengo los datos para comprobarlo, son multimillonarios, porque no podía haber Poder Judicial facilitador sin que recibiera su parte, su mochada correspondiente. Aquí dice Juan Tamés, Obrador no mintió cuando él esperaba corrupción, pero nunca se imaginó hasta dónde llegaba. Así es. Nunca, nunca imaginó porque todo estaba oculto. Había un pacto de silencio y todos se tapaban entre todos. Era impresionante y altamente criminal. Bien, ¿qué más representa esta opacidad del Poder Judicial, del viejo Poder Judicial? Nos permite confirmar que todo era a través de un servicio privilegiado para criminales. Esta conexión de la funcionaria de García Luna, que luego se pasa al Consejo de la Judicatura, sugiere que la opacidad no era solo para el enriquecimiento ilícito, sino la opacidad era parte de un ecosistema donde las élites judiciales, políticas y las vinculadas al crimen, y aquí voy a agregar otro, las élites empresariales, operaban bajo las mismas reglas no escritas. ¿Cuáles son las mismas reglas no escritas? Impunidad, favoritismo y simulación. De esa manera. Ahora nos estamos enterando cada vez más con la información que va saliendo y gracias a que el Poder Judicial cambió. Ahora, ¿cómo podemos redondear esta nota? La revelación de la designación de María Fernanda Casanueva por parte de Norma Piña transformó la narrativa. Ya no se trata solo de un boquete financiero, de que no se encuentran dónde están 272 millones de pesos, sino de la infiltración de una alta funcionaria formada en el epicentro de una administración criminal, en las más altas esferas del Poder Judicial. La tesis que nosotros planteamos en este análisis es que la vieja corte neoliberal, el viejo Poder Judicial, operaba en la opacidad siempre y con toda impunidad. ¿Cómo podemos sostener esto? Porque existía la voluntad de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, de Norma Piña, por designar a una persona con este perfil específico, esa experiencia corrupta, para desviar dinero. Dos, existía la expertise, la experiencia y la posición, la disposición de María Fernanda Casanueva, la funcionaria, quien no era una subalterna menor, era una directora con experiencia en manejar grandes estructuras administrativas en un entorno de opacidad, en una operación criminal. Y logró el resultado, esa señora, María Fernanda Casanueva. ¿Qué logró? El desfalco de 272 millones de pesos, documentado por la Auditoría Superior de la Federación y ocurrida bajo su supervisión y documentos firmados por Norma Piña. Este triángulo, voluntad, medio y resultado, pintan el cuadro de una institución judicial cuya cúpula administrativa estaba contaminada por prácticas y vínculos
que son la antítesis de la impartición de justicia. La opacidad en la impartición de justicia y la opacidad en la rendición de cuentas eran, en efecto, dos caras de la misma moneda, la de la impunidad neoliberal. De ese tamaño estamos hablando. Aquí hay otro comentario de Juan Tames. Dice, yo fui funcionario de casilla en la elección del Poder Judicial. Creo que sí era necesario porque si no se empezaba a limpiar desde ya, entonces ¿para cuándo? Mira, Juan, yo también fui funcionario de casilla en la votación del Poder Judicial. No me tocaba, pero pedí que me invitaran y me encantó participar. Era muy importante poner un grano de arena para que pudiera cambiar el Poder Judicial. Era indispensable, era históricamente ya necesario. ¿Se imaginan ahora, se imaginan la, la presidencia de Sheinbaum con todos los cambios que está haciendo sin haber cambiado el Poder Judicial? No hubiera sido posible hacer todos los cambios a la reforma que ahorita se han hecho. No hubiera sido posible hacer cambios para que se pudiera corregir toda la corrupción en aduanas. Y apenas se va a hacer. No hubiera sido posible hacer el cambio a la ley de agua para recuperar toda el agua robada, que apenas va a empezar a ejecutarse. Esto va a llevar mucho tiempo. No hubiera sido posible si no se hubiera cambiado el Poder Judicial. Hacer el cambio para que se pueda cobrar todo el dinero que no ha pagado Salinas Pliego, la evasión fiscal. No hubiera sido, y así nos iremos. Todo lo que ahorita la presidenta Sheinbaum ha ido impulsando en cambios a la Constitución está permitiendo que se vaya construyendo un Estado de Derecho, esté ya el marco legal, la estructura jurídica que permita combatir la corrupción institucionalizada en el gobierno, en el sector empresarial y en la administración de justicia. Todo eso está sucediendo por el Plan C, porque los mexicanos votamos por cambiar el Poder Judicial y porque el nuevo Poder Judicial ya no está cooptado por políticos corruptos, por criminales de cuello mugroso y criminales de cuello blanco. Todo eso está sucediendo por la votación del Poder Judicial. Y nos vamos enterando entonces ahora con detallitos como este, queridos amigos. A ver, Norma Piña, ¿en dónde están 272 millones de pesos? Y no solamente Norma Piña, ¿no sería muy interesante que entonces se levantara una carpeta de investigación contra esta exfuncionaria de García Luna y exfuncionaria de Norma Piña, María Fernanda Casanueva? ¿No sería interesante que se pudiera tener su confesión directa? Claro que sí. Hay muchos funcionarios de alto nivel administrativo que siguen trabajando, siguen operando como si nada. Aquí hablamos de los rostros, como Norma Piña, como Peña Nieto, como Calderón, pero faltan todos los operadores técnicos, expertos en robar, en simular. Y ahí hay mucho trabajo que hacer todavía de parte de la Fiscalía. ¿Qué les parece, queridos amigos? Este tema es muy interesante. Sería muy bueno tener aún más comentarios de parte de ustedes o preguntas, pero les dejo el tema sobre la mesa. Como siempre, comento si te parece interesante, si te parece de valor. Lo que hacemos siempre es hacer ruido, nuestros análisis, nuestros videos para ustedes. Denos su like, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita para que les notifique cuando lanzamos, todos los días lanzamos videos. Cuando iniciamos nuestros en vivos, todos los días lo hacemos. Ayúdanos a hacer más grande este canal, que más personas se enteren. Recomiéndanos, comparte el video. Es tiempo, queridos amigos, de pensar sin ruido.
Los espero mañana en el en vivo de las 11:45 de la mañana y estén pendientes de más videos. Mientras tanto, les deseo bendiciones en sus hogares. Mañana nos vemos. Hasta luego.